Comienza Sota, Caballo y Rey. Y cuando quedan 5 horas para la medianoche, bienvenidas y bienvenidos todos al programa número 17 de Sota, Caballo y Rey. Hola a todos, mi nombre es Antonio Jesús Pérez y estoy muy contento de volver a estar aquí con vosotros. A los micrófonos, capitaneando la nave junto a mí, tengo a mi gran amigo Guille. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? Recordaros que podéis hacernos llegar vuestras preguntas y comentarios y divagaciones en directo a través del chat de Twitch. Y en diferido estamos en Twitter, @sotacaballoReyP, o por correo electrónico en sotacaballoyreypodcast@gmail.com. Si os gusta el programa y no podéis disfrutar del riguroso directo, recordad que también estamos en YouTube y en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google o Apple. Bueno, Guille, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, pues hoy, igual que en el programa anterior, vamos a hablar de otro tema complicado, delicado, que puede levantar algunas ampollas, ¿no? Y vamos a hablar de las cabecicas. Uy, se nos ha quedado. Que nos propusimos hacer un programa que fuera desenfadado, hablar de... ¿Me escucháis? Sí, hemos tenido ahí un pequeño Hola. corte. Vale. Pues digo que mira, que nos planteamos hacer un programa desenfadado, así medio humorístico, ¿no? De cuñadeo, y al final, fíjate que estamos cogiendo unos temas que son muy interesantes, pero muy, muy serios, ¿no? Y para los que cabe poca broma, ¿no? Pero bueno, haremos lo que esté en nuestra mano porque el rato sea entretenido, que aprendamos y todo eso, ¿no? Y bueno, hoy tenemos con nosotros a una amiga de tiempos inmemoriales, de cuando crecimos en un emblemático barrio de la capital madrileña. Luego, por si alguien se pregunta que dónde sacamos los invitados, bueno, pues en general, viejos amigos, ¿no? Y bueno, luego hemos estado cada uno por nuestro lado y no nos hemos visto, creo que en cosa de 10 años, ¿no? Así. Por lo que este programa es bastante especial para mí porque supone no solo un programa sobre un asunto muy interesante, sino que también es un reencuentro, ¿no? Pero bueno, al lío. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y luego se trasladó a Euskadi, hizo un máster en drogodependencia y en otras adicciones en la Universidad de Deusto, y que después de varias vueltas por esos mundos, que ahora nos contará, actualmente trabaja en el módulo psicosocial del bilbaíno barrio de Recalde. Alba González, Gabón. Gabón, qué ilusión me hace estar aquí, y muy bonito también, bueno, me parece muy guay ponerlo en el contexto de un reencuentro, ¿no? Y de actualizar también un poco cómo ha sido mi trayectoria estos últimos años. Bueno, para empezar eso, muchas gracias por haber venido. Lo tuvimos que encajar así entre un viaje y otro, y ha habido riesgo de que no salga por un problema de datos, de internet. Bueno, esto han sido todas las cosas de la trastienda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ha cruzado los dedos de que, bueno, que ya estamos aquí, ¿no? Bueno, quería empezar porque Alba nos mandó un audio cuando estábamos preparando el programa, porque le pregunté, bueno, cuéntame un poquito, recuérdame eso, pues qué has estudiado, qué haces y tal, ¿no? Y ha hecho muchas cosas y han sido muchas peripecias, ¿no? Y nosotros hemos tomado nota, pero yo creo que más que repetir, que mejor que repetir el audio, casi que mejor nos cuentes tú misma tu historia, porque para eso es tuya, ¿no? A ver, yo creo que de todas maneras, la psicóloga y los psicólogos, un buen psicólogo siempre tiene una trayectoria de aprendizaje como muy larga, ¿no? No sé en otras profesiones, pero yo creo que este es un continuo aprender, incluso cuando uno está casi, o los profesionales que yo he conocido, incluso a las puertas de la jubilación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo estudié en la Universidad de Granada, ahí me gustaba mucho la neuro en un inicio, y me gustó mucho el tema de la psicofarmacología, de la drogodependencia, porque me flipaba cómo una sustancia podía cambiar, bueno, al ser introducida en el cuerpo, ¿no? Cómo podía cambiar
las sensaciones, los pensamientos, bueno, la percepción en general, ¿no? Y fue a raíz de ahí que me decanté por el máster de drogodependencia y otras adicciones en Bilbao, porque solo había Bilbao, Valencia. Entonces, Eso es interesante de remarcar, ¿no? Que muchas veces la gente se mueve porque donde vives que no lo hay. Realmente son cosas medio específicas, ¿verdad? Claro, realmente ya cerca de Granada no había muy poquito, ¿no? Entonces es verdad que al final yo creo que muchas veces, bueno, la trayectoria, yo supongo que eso en todas las profesiones, la marca también la experiencia en la carrera, ¿no? Y los profesores, y al final pues uno se sorprende a sí mismo o a sí misma porque le termina interesando cosas que en un principio a lo mejor no se esperaba. Y después de esos intereses, pues es verdad que, bueno, pues que una tiene que estar animada para moverse a 1000 kilómetros de su casa. Yo es verdad que he hecho trampa, porque mi ama era de Donosti. Eso te iba a decir, que tú tienes ya de familia contacto, ¿no? Con el País Vasco. Claro, claro. Entonces ahí lo tenía, no me pillaba tan lejos, yo los veranos solía venir a Donosti, entonces para mí era también un viejo conocido y me hacía un poco ilusión reencontrarme. No esperaba afincarme aquí, la verdad, pero bueno, se ha dado así. Y Alba, ¿el mundo de la drogodependencia tiene tantos clichés como parece desde fuera? Sí, tiene tantos clichés. Sí y no. Depende a qué cliché nos refiramos. Sí que es verdad, yo he tenido dos experiencias también muy, muy contrapuestas y que me puede ayudar a responder a esa pregunta. Yo he trabajado en un centro privado con gente que tenía dinero y era un trabajo muy diferente a ahora que estoy trabajando en un centro público y con personas que no tienen los mismos recursos económicos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la economía, pues sí. Podemos hacer un pequeño gancho porque eso, estás comentando eso, que ya has estado trabajando en un centro privado y que ahora estás en el módulo psicosocial de Recalde. Si quieres después seguimos por ahí, nos cuentas un poquito más sobre ello, pero entonces, claro, hay bastante diferencia, ¿no? Imagino que la problemática en cuestión de adicciones entre quien se lo puede permitir y quien no se lo puede permitir completamente diferente, ¿no? Y claro, a lo mejor es una pregunta un poco general, ¿no? Pero imagino, claro, que los motivos por los cuales uno desarrolla una adicción en ambos casos pueden ser bastante diferentes, ¿no? Sí y no. Claro, es que aquí en el mundo de la psicología, por eso digo que yo creo que sí va a dar lugar a todo tipo de comentarios, pero incluso al humor, porque es un mundo como muy amplio y muy flexible. Entonces, el sufrimiento, el malestar es tan subjetivo y tan individual que realmente yo creo que es algo común a todo, independientemente de la capacidad económica que tenga. Es verdad que si vamos a niveles un poquito más superficiales, las personas que tienen un nivel económico más alto, bueno, pues tienen tanto muchas veces diferentes tipos de consumo como también diferentes formas de salir. Y es verdad también, es que son muchas cosas. Bueno, ya vosotros también me vais ayudando a Sí. Pero es verdad que el nivel socioeconómico acompaña muchas veces a la capacidad, a la capacidad cognitiva, en el sentido de que cuantos más recursos tienen, normalmente te han dado más oportunidades de aprendizaje. Entonces, claro, esto influye muchísimo, es un factor de riesgo a la hora de la enfermedad mental y del consumo. Sí, antes de meternos más en profundidad, yo creo que tenemos que ir a sembrar las bases. Hay una pregunta muy buena que tenemos por aquí de si puedes tú hacerla mejor, que es cosecha tuya.
Ah, vale, de las primeras, ¿no? Sí, sí. Una pregunta de Guille, digo, a saber cuál es, ¿no? Creo, si es a la que te refieres, ¿no? O sea, yo me gustaría que para sentar las bases explicases la diferencia, porque, claro, tú eres psicóloga, no sé si psicóloga clínica sería una definición más, ¿no? No. Vale, pues entonces en los primeros anuncios que hice sobre el programa decía que era psicóloga clínica. Eso está mal, chicos, borradlo. No, ya borraré los tweets después. Bueno, pero eres psicóloga, eso sí. Después te voy a pedir que me hables de esa diferencia, pero empezando, por ejemplo, entre las diferencias entre eso, lo que conocemos como tratamiento psicólogo y psiquiátrico, porque en mi ignorante percepción de lego, de alguien que no entiende de estas cosas, ¿no? El psicólogo se encarga de lo que sería más, digamos, una terapia más verbal, digamos, ¿no? A través del diálogo, mientras que el psiquiatra ya recurre a medicamentos y tal, ¿no? Si pudieras explicar un poco más para los ignorantes sobre eso, qué diferencias hay en los diferentes tipos de terapia, ¿no? Y luego imagino que a veces se usa solo una, a veces se usa solo otra y a veces se usarán las dos, ¿no? Vale, voy a hacer en ese sentido una especie de introducción, a ver si soy capaz de aclarar algo que también es un poco confuso, yo creo, muchas veces, incluso cuando uno está empezando la carrera. Psicólogo es quien hace, quien hace terapia. Psicólogo es quien estudia psicología. Bien, bien. Psicólogo es quien estudia psicología, que es una carrera actualmente de 4 años, y psiquiatra es un médico que se especializa en psiquiatría. Entonces, la diferencia más básica y simple es que un psiquiatra va a poder medicar. Espera, no sé. No sé si Cortado, me ¿no? escucháis. Creo que Guille se ha caído. Ay, no soy yo ni mi CPU, ¿no? No, no pasa nada. Si quieres, Bien. continúa, por favor. Vale. Vale. Psicólogo Sí. es quien estudia psicología y psiquiatra estudia medicina y luego una especialidad. Y en la práctica, la mayor diferencia es que el psiquiatra puede medicar, pauta medicación. Y en ese sentido, abordaría la parte más... Oye, que me parece que no estamos escuchando a Alba. ¿Es posible? Que te escuche. Que te habrá silenciado. Ah, o sea, sí se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha perfectamente. Ah, vale. Bueno, continúo. Pues léeme los labios. O ponte el directo. O ponte en directo. Hostia, vale, venga. Entonces, Decías que el psiquiatra es quien puede prescribir medicación. Eso. El psiquiatra puede prescribir medicación. Y digamos que abordaría la parte más biológica de la enfermedad mental o del sufrimiento o del malestar, como lo queramos llamar. Y el psicólogo, bueno, sí, sería más a través de la terapia hablada, aunque luego podemos hablar que hay diferentes tipos de terapia y que cada día más creo que se atiende también a un modelo un poco más integrador y la importancia del cuerpo, ¿no? También en los traumas, en el malestar, en el sufrimiento. Entonces hay terapias que van más también que intentan acceder al inconsciente a través también del cuerpo. ¿Qué pasa? Y por eso también me parece importante hacer una aclaración. Es que luego está la psicoterapia. Claro. Mi padre mi padre médico. Mi padre es médico realmente, ¿no? Pero siempre ha ejercido de psicoterapeuta. Él no hizo la especialidad de psiquiatría, sino que hizo medicina y luego a través de diferentes formaciones empezó a hacer psicoterapia en una consulta privada. Yo ya de pequeña le decía, bueno, de pequeña no, cuando empecé la carrera le decía que era un intrusista, pero no entendía muy bien cuál era la diferencia. Digo, ¿cómo un médico puede ser psicoterapeuta? Entonces, ¿qué es la psicología? Y si eres psicólogo, eres psicoterapeuta. Entonces, no, digamos que estaría la psicología que te puede llevar a trabajar en diferentes ramas, como puede ser recursos humanos,
como puede ser luego psicología social, como puede ser en la investigación o en la ciencia, o luego en centros sanitarios. Eso sería dentro de la psicología. Luego está la psiquiatría y hay una tercera rama que no es oficial, que realmente lo que tiene es como una, ¿cómo diríamos? Eh, como una base más histórica, no sé cómo decirlo, bueno, que es la Federación de Psicoterapia a nivel europeo, y ahí puede entrar realmente, bueno, diferentes profesionales, pueden entrar incluso creo que trabajadores sociales, profesores, médicos, y que son formaciones son formaciones específicas, ¿no? Que ya ya ahí hablaríamos de especializarte en una escuela de psicología, la escuela humanista, la sistémica o el psicoanálisis. Y a raíz de una formación que suele ser un poco más experiencial y más limitada, pues te haces psicoterapeuta. Y ahí harías la terapia, que sería la terapia hablada a la que tú hacías referencia. Pero es verdad que no ser psicólogo te hace ya entrar en un centro de salud y hacer lo que todos entendemos como terapia o psicología. Ojalá, y cada vez está más difícil, que antes lo estábamos hablando en Petit Comité, Antonio y yo, ¿no? Y está el máster, la habilitación sanitaria esta, que, bueno, queda para otro tiempo. Ahora preguntaremos por esto también, porque, bueno, me gustaría preguntarte, cuando recibes un paciente de primera, ¿cómo tratas de afrontar ese primer contacto? ¿Es lo primero que tratas de hacer? Para mí lo más importante, y a veces es verdad que me siento a veces me genera conflicto, pero es verdad que para mí lo más importante es como establecer un buen vínculo. Entonces no tengo una manera concreta de iniciar la terapia. Bueno, sí tengo una guía un poco generales, ¿no? Pero para mí lo más importante es que la persona que tengo enfrente se sienta cómoda. Entonces, creo que lo primero es saber leer, ¿no? A la persona, los gestos, pues cómo se sienta, ¿no? Cómo responde cuando yo me presento, que lo primero que hago es presentarme, ¿no? Y explicarle un poco el espacio en el que se encuentra, qué va a pasar durante la próxima hora normalmente. Eh, Intento ir a lo más básico, porque algo que para mí es muy frecuente, ¿no? Para algunas personas puede ser ya normal porque han estado en terapia en otras ocasiones, para otras es completamente desconocido, ¿no? Entonces hablo del tiempo que vamos a estar, sobre o qué temas vamos a tocar en esa primera sesión, ¿no? Que va a ser, yo siempre digo, ¿no? Esto va a ser una presentación. Tanto que yo te conozca a ti como que tú me conozcas a mí, que veas cómo trabajo, bueno, sí, una presentación. Al final es buscar esa confianza paciente-médico, ¿no? Esto es. Y siguiendo un poco por ese hilo, o sea, yo nunca he ido a terapia, entonces no tengo experiencia así de primera mano, pero conozco a mucha gente que sí. Una de las cosas que ellos siempre dicen, ¿no? Que es importante que sea una o un terapeuta que encaje contigo, ¿no? Yo en ese sentido, por eso hago mucho hincapié en el vínculo. No tengo una única manera de proceder, porque sí que creo, aunque suena muy, pero es que es real, que cada relación es única. No es, digamos que cada relación sí es la suma, bueno, de mi psique y de la persona que se pone enfrente. Y en ese sentido va a ser un espacio único que construyamos entre los dos. Entonces, yo normalmente lo que hago es tener 3 sesiones iniciales a modo de entrevista, por decirlo de alguna manera, pero una entrevista casi mutua, que me ayude a mí a ver si puedo ayudarle y en qué puedo ayudarle y cómo, pero también, y yo eso siempre se lo digo a la persona que tengo delante, que le ayude también, o sea, que la persona que tengo delante se sienta con la libertad, aunque sé que es muy complicado, ¿no? Pero de decir, vale, me he sentido a gusto estas 3 sesiones o no, me cuadra, cómo trabaja o no.
y que si no encaja conmigo, porque a veces puede pasar y me ha pasado, si no encajamos y si la persona no se encuentra a gusto, que no generalice a todas las terapias o a todos los psicólogos, ¿no? Que yo siempre digo, sigue buscando, incluso yo te puedo facilitar, ¿no? Otras compañeras o compañeros, pero no te rindas en esa búsqueda, porque normalmente cuando la persona llega a terapia, pues llega mal, ¿no? Y en un momento de crisis. Entonces, como sigue buscando, no ha sido conmigo, pero date la oportunidad de que sea con otra persona. Ujú. Yo quería que nos contases algo un poco más sobre el sitio tan especial donde estás trabajando. Porque la primera vez que me hablaste de este lugar, del Centro Psicosocial de Recalde, me lo contaste como con tanta ilusión y contando la historia tan bonita que tiene ese sitio, que me encantaría que nos contases más sobre él. Sí, es que es un sitio muy guay. Yo estoy como súper contenta. Yo hubo un momento de mi trayectoria profesional que entré un poco en crisis y yo pensaba que yo no valía. Yo decía, pues es que no es lo mío, me tengo que dedicar a otra cosa. Como siempre me han gustado mucho los animales, digo, pues no, pues es que no es a las personas, es a los animales y me he equivocado. Pero tenía que ver con el sitio en el que estaba antes. Y cuando entré a este sitio, a pesar de que hay mucha más carga de trabajo, bueno, pues esa sensación cambió. ¿Por qué? Porque es un sitio muy emblemático en Bilbao, con razón, porque se creó en el 75 respondiendo un poco a las necesidades del barrio. Recalde era un barrio obrero que recibía mucha población migrante del resto de España. Entonces, bueno, pues había, digamos, un sector de la población que no estaba siendo atendido muchas veces porque no tenía papeles o no tenía eso, pues acceso a sanitario. Entonces, en ese sentido, hubo una serie de profesionales que se juntaron como asociación y además una serie de profesionales muy multidisciplinarios, abogados, psiquiatras, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, ginecología, que ha sido una de las ramas también más potentes del módulo, y se juntaron pues para atender a esa población que estaba excluida, por decirlo de alguna manera, y bueno, y desde ahí, pues, al responder a una necesidad tan imperiosa, se hizo, digamos, imprescindible para, yo diría que a día de hoy somos imprescindibles para Osakidetza o para el Ayuntamiento de Bilbao en cuanto a la atención sanitaria, sin lugar a dudas. Y es curioso porque una de las cosas que comentabas es que es un servicio que es prácticamente único en España, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿por qué Recalde y por qué solo en Recalde? Bueno, has dicho lo de que, bueno, que atendía una necesidad de valor, pero ¿cómo es que estas cosas no han surgido en otros sitios también, no? Claro, aquí sí que nos metemos En un o sea, jardín. por un lado, no está solo en Recalde, en Bilbao hay 3 Vale. módulos, está en el barrio de Recalde, está Ausolán, que está, digamos, en el casco viejo, en San Francisco, y está en Deusto. Y cada uno ha tenido un papel a lo largo del crecimiento de Bilbao. El módulo de Deusto, por ejemplo, está muy enfocado en el trabajo con las mujeres y con la violencia de género. Y ahí también, pues en ese sentido, tienen ahí mucho papel. Pero es verdad que en el resto del Estado no está. ¿Por qué no está? Yo te diría que y fue una de las razones que a mí siempre me ha atraído de Euskal Herria, porque aquí hay mucho... ¿cómo llamarlo? Ayudarme. Mucha iniciativa social. Sí, bueno, iniciativa social, como mucha energía luchadora, sí. ¿No? Sí. Ante una injusticia, intentar en ese sentido apoyarse, hacer equipo, ¿no? Entonces yo creo que mi sensación es que es precisamente por eso que a día de hoy hay mucha iniciativa social, pero previo a esa iniciativa social
yo hablaría así como de una, es que ahora no me sale, pero sí como una energía, me sale como luchadora, ¿no? Yo me acuerdo de chiquitilla cuando venía aquí los veranos, claro, típica época adolescente sobre todo, que nos sale esta parte más rebelde. Mi sensación es que en Andalucía esa rebeldía muchas veces se llevaba por otro lado y aquí se llevaba más a nivel político, ¿no? Entonces era como yo en ese sentido me daba envidia, ¿no? Lo valoraba mucho, me enorgullecía mucho y decía, joder, aquí la gente joven desde el principio empieza a tener ciertos debates que me parecen como muy interesantes y enriquecedores y creo que eso se va transformando, pues eso, en las diferentes etapas de la vida. Qué interesante, esto que comentas, ¿no? De las diferencias entre regiones. Antonio, ¿quieres...? Esto después podemos... Porque es que hay cosas que quiero que tratemos antes y después ya al final ya, pues... Ya el despiporre, ¿no? Pero dale, Antonio, sí. Yo creo que ya es momento como de meter faena y hablar de... Hemos venido a hablar realmente. Vamos a meternos en harina. Venga. Me remango. Bueno, el tema de adicciones, ¿qué no hemos entendido todavía? Es decir... Hostia. Somos tan propensos a la adicción, a cualquier tipo de adicción, ya sea un videojuego. Habla por ti, Antonio. Así, busca nuestro cerebro siempre estar enganchado a algo. Sí, nos vamos a meter en harina. El cerebro busca el bienestar, ¿no? Yo creo que aunque sea quizá una visión un poco hedonista, y tampoco lo quiero reducir a eso, pero sí que el ser humano busca el equilibrio, el bienestar, ¿no? Claro, cuanto más desequilibrados estemos, más tendencia va a haber a distraernos o a intentar cubrir, aunque sea de mala manera, ese malestar, ¿no? O ese sufrimiento. Entonces, a día de hoy, y aquí sí que es algo que yo sigo aprendiendo y que sigo como explorando, investigando, aunque ya no me dedique tanto a la drogodependencia, porque ahora trabajo con población en general, sí que creo que en la medida en que la sociedad enferma, necesitamos consumir y necesitamos refugiarnos en algo. Cualquier elemento que produzca placer tiene una capacidad adictiva. Sí que es verdad que hay sustancias, por ejemplo, que tienen más capacidad adictiva, pero la visión desde la que yo trabajo, el problema no es la sustancia adictiva, sino el sujeto que tiene un vacío y desde ahí tiene esa capacidad o esa necesidad de llenarlo con cualquier cosa, ¿no? Es verdad que, como repito, sí hay sustancias que tienen más capacidad adictiva, pero en el mundo de las adicciones te puedes encontrar una adicción a la comida, al gimnasio, ¿no? Incluso a ciertas prácticas que uno realmente está sufriendo. Entonces, el problema no es lo que hay delante, ¿no? O el problema no es de la sustancia en sí. Por ejemplo, cuando se demoniza la droga, hay que tener cuidado, porque demonizar las drogas supone también quitarnos parte de responsabilidad, ¿no? Y por tanto también una salida más equilibrada o integral del problema. No por quitar la sustancia el ser humano va a dejar de tener adicciones. Claro, es el efecto, ¿no? Causa. Es el efecto que causa y el vacío que ya hay en la persona. Porque previo a que haya una sustancia, ¿no? Lo que se ve o lo que se observa es que
previo a que se haya ya establecido un problema de adicción, previo a eso, hay una carencia en esa persona, una carencia afectiva muy importante. Entonces, si nos dedicamos a prohibir las drogas, ¿no? Simplemente eso, nos estamos perdiendo gran parte del problema de la solución, ¿no? Quizá la pregunta es ¿por qué cada vez más? Claro, esto es una visión muy mía, ¿no? Y que en parte creo que quizás fue también lo que pudo despertar el programa de hoy. ¿Por qué cada vez más hay una sociedad, para mí, cada vez más enferma, en cierto sentido, ¿no? Sí, a ver, es que en referencia a esta pregunta, engancho con otra que ¿cuáles son los principales motivos para caer? Creo que era esta, ¿no? Sí. Para caer en esta adicción. Perdona, Guille. No, digo que tú sabrás cuál es. Yo diría que el principal motivo es eso, ¿no? La carencia afectiva. El ser humano es un ser social. Entonces, en el momento en que algo de este ser social se rompe o se interrumpe, ahí ya estamos produciendo, digamos, una herida difícil de sanar, si no es a través de la terapia, digamos, si no es prestándole atención, ¿no? A esa herida. Sí que es verdad que luego tenemos factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego hay factores de riesgo como puede ser, pues eso, el nivel socioeconómico, bueno, la capacidad cognitiva, el que tenga buena relación con la familia, el que tenga un buen círculo también de amistades, todo esto influye sin lugar a dudas, el que no haya problemas de salud. Sí, y yo creo que, bueno, debes conocer un estudio que se hizo hace bastante tiempo, ¿no? Que era básicamente con ratas de laboratorio, ¿no? Y usando cocaína, ¿no? Entonces, básicamente, sí, es que es muy famoso ese estudio. Digo, hombre, por supuesto que lo conoce, ¿no? Pero bueno, así resumiendo muy rápido, básicamente tenían ratas en diferentes jaulas y unas de ellas tenían cosas para jugar, tenían pues otras ratas para, digamos, socializar y tal. Y otras que no, que tenían, digamos, unas condiciones pues muy deplorables, sin mucha posibilidad de socializar y tal. Y en las dos jaulas tenían como dos bebedores estos, ¿no? Uno que contenía cocaína en disolución y otros que no. Y al final se dieron cuenta de que las ratas que tenían una vida, digamos, saludable y que variada, con posibilidad de intercambios sociales y tal, lo probaban, pero no era un consumo que se prolongase en el tiempo, mientras que las otras iban ahí y se volvían realmente adictas, ¿no? Eso fue un estudio que no sé hasta qué punto, ¿no? Porque es un estudio con ratones y tal, hasta qué punto se puede trasladar a humanos y tal. Pero bueno, pregunta Siuxi desde el chat y que ¿Quién es Siuxi, tú? Sí, es Susana. Bueno, pues pregunta Siuxi desde el chat. Bueno, ha hecho varias preguntas que algunas de ellas las has ido respondiendo. Y hay una que me viene muy bien porque enlaza con otra que yo quería hacerte, ¿no? Y ella pregunta que cómo se curan esas heridas y si a veces no hay solución. Y la pregunta que te iba a hacer relacionada con esa sería, ¿el tiempo lo cura todo? Es que esa frase, mira, el tiempo lo cura todo. Ya, el que ya estoy mayor, como para cambiar, ¿no? También el mito de que cuanto más mayor eres, más difícil es el cambio. Y también la frase esta de seguro que hay otras personas que están peor, creo que son muy repetidas en consulta, ¿no? Y al final creo que son preguntas que nacen, claro, yo esto como psicóloga, nacen de la defensa o del miedo al cambio, ¿no? A la mejoría, porque al final cuando uno está en un momento de crisis, claro,
el ir a mejor no es tan fácil como cualquiera podríamos pensar, ¿no? Sino que realmente supone un cambio. Y sería un poco, a mí sí que es verdad que en ese sentido esa frase sí que me encaja un poco más, ¿no? Casi mejor bueno conocido que... no, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pues a veces la cabeza funciona así. Y la famosa frase virgencita que me quede como estoy. Pues esto, ¿no? Es verdad que nos da mucho miedo, bueno, cualquier cambio que nos crea inseguridad, ¿no? Y esa inseguridad a veces, el miedo lo que hace es bloquear, ¿no? Es un poco la función evolutiva del miedo. Entonces, no, el tiempo por sí solo no hace que las cosas mejoren, ¿no? O no promueve el cambio, sino lo que hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Claro que el tiempo ayuda, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Ser proactivos con nuestro tiempo. Y en cuanto, no sé cómo ha sido exactamente la pregunta, si todo se cura o todo... Sí. Bueno, eso, primero, cómo se curan esas heridas y bueno, y un comentario que a veces no hay solución. No sé si está de acuerdo con eso o no. Por un lado, el cómo se curan esas heridas, desde como yo trabajo, porque es verdad que en psicología hay muchos enfoques diferentes, ¿no? Entonces, por como yo trabajo, como antes decía, el ser humano es un ser social. Y mucho del sufrimiento, del malestar, del trauma, sin lugar a dudas, y no sé si decir todo, no me atrevería, pero sí, tiene que ver con con algún vínculo importante que ha sido dañado. Entonces, desde ahí, la curación o la sanación, ¿no? O el bienestar o la mejora viene de la misma manera, a través del vínculo. Y por eso precisamente antes hablaba, ¿no? Que para mí en la terapia lo más importante es construir un buen vínculo, ¿no? A ver, en concreto sería... bueno, si el daño o el sufrimiento, como decíamos, se ha construido a través de un vínculo dañino o de una pérdida de un vínculo o a través del vínculo, por ejemplo, con tu terapeuta, pero a veces no tiene por qué ser con el terapeuta, a veces se nos cruza en la vida un amigo o una amiga o una pareja que nos ayuda a avanzar porque de alguna manera actualiza el daño o el dolor, ¿no? Es como el sufrimiento ya no es tan sufrido y vivimos la relación, ¿no? O las relaciones de una manera más sanadora. Entonces, desde ahí es como si de alguna forma se actualizase nuestro dolor, ¿no? Y si estamos abiertos al momento presente y a las relaciones de nuestro momento presente, es más fácil que se sanen los daños del pasado, porque yo sí que creo, por cómo yo trabajo, que no son todos los enfoques así, que mucho de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, sobre todo, por ejemplo, en el mundo de la droga, sin lugar a dudas, tiene que ver con un daño, ¿no? Con un sufrimiento del pasado, con una pérdida, digamos, del pasado. Entonces, si en el momento presente, de repente, ¿no? Al ir a terapia, ¿no? O cuando se nos cruza alguien, bueno, especial en nuestra vida, sentimos un vínculo seguro, sano, dejamos de sentir la pérdida o el dolor, pues muchas veces, digamos, esas heridas se van sanando. Si todo se cura, depende de lo que entendamos por curar. Nunca vamos a volver, y esto es algo también que se repite mucho, nunca vamos a volver al punto de partida, porque todos estamos en un continuo avance y la vida pasa. Y es innegable. No existe la vieja normalidad. Claro, y sería muy peligroso, sería incluso ejercer una violencia contra uno mismo, ¿no? Yo siempre digo a aquellas personas que dicen, yo quiero estar como estaba antes. Bueno, esto es imposible porque la vida va pasando minuto a minuto, ¿no? Y son experiencias que se van quedando. Entonces, tenemos que estar abiertos, digamos, al bienestar en el momento presente, pero no a quedarnos, pues eso, ¿no? En los 17 o en los 25 o en los 36.
porque entonces nos estamos perdiendo una gran parte de la vida y del momento presente. No estamos en la realidad. Bueno, partiendo de eso no estaríamos en la realidad. El otro día me sentí un poco, me lo estaba comentando con alguien porque me descubrí, por pura casualidad, me descubrí escuchando otra vez cosas antiguas de alguien que te sonará, ¿no? Albertucho y Poncho K. Y me acuerdo que me salió así por una casualidad en Spotify y dije, hostia, pues mira, pues me apetece escuchar un poquito. Y al final me acabé tirando la tarde entera escuchando eso y teniendo como unos flashes así mentales que después pensé, wow, esto es de un... Me recuerda a un Guille que ya no existe, ¿no? Y a veces lo pienso, que por un lado digo, vale, pues es que no hay que caer en la tentación de vivir en el pasado, una época que a lo mejor fue mejor o lo que fuera, ¿no? Pero yo creo, bueno, que tampoco hay que castigarse demasiado con eso. Y que a veces a lo mejor está bien echar una tarde en tus 20 años, ¿no? En tus 15 o lo que sea. Hombre, yo creo eso, pero eso es integrar, ¿no? No se trata tampoco, porque es verdad que uno de los mecanismos también de defensa que más peligrosos muchas veces, bueno, todos los mecanismos de defensa llevados al extremo, pero puede ser la negación. Entonces no se trata tampoco de negar nuestro pasado, sino poder integrarlo, porque, bueno, yo creo que todos somos a veces un poco niños, a veces un poco adultos, a veces vamos de viejunos, ¿no? Y tiramos de la experiencia. Y está bien el poder integrar esas partes. Yo últimamente me sorprendo mucho con mi pareja recordando juegos de cuando éramos chicos y canciones y dibujitos, ¿sabes? Pero los tazos, Digimon, Los mosqueperros. Sí, unas cosas que digo, y me hace mucha ilusión recordarlo. Y digo, anda, ¿por qué será? Pero bueno, yo creo que es bonito eso también. Al final todo vuelve de otra manera. Todo vuelve, ¿no? Y además que aunque tú ya lo hayas superado, pero luego la sociedad vuelve a poner de moda cosas que... Pero el programa del vintage ya lo hicimos. Entonces, déjame preguntarte, antes de que cambiemos un poco de tercio, porque tenemos aquí unas cuantas cosas más de ediciones, pero hay otras cosas que también quiero preguntarte. Yo abrí para que la audiencia me mandase preguntas antes del programa. Y bueno, y Carol Barros me ha mandado 2 preguntas que me han parecido especialmente interesantes. Que bueno, la primera es, ¿puedes explicar un poco cómo trastornos psiquiátricos o, bueno, enfermedades mentales, no sé exactamente qué sería el término correcto, como el trastorno límite de personalidad o el trastorno bipolar, están relacionadas con adicciones? ¿Tienen las personas que sufren estos trastornos una mayor tendencia a engancharse a las drogas? Esa es la primera. Después, bueno, si quieres responder, o ya tengo la otra. A ver, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno de la personalidad y la bipolaridad es una enfermedad mental. Sí hay mayor tendencia o mayor riesgo de consumo de sustancias, ¿no? O de un abuso de sustancias. Y sé que a veces yo lo simplifico mucho, perdón, pero bueno, hay un enfoque, aunque yo tampoco lo manejo mucho, pero en parte estoy de acuerdo y quizás es por donde estoy tirando, que se llama el enfoque transteórico, creo que era transteórico, que no diferencia, no hay diagnósticos claros. Porque habla que hay muchos elementos en común entre diferentes diagnósticos que de manera clásica nosotros lo entendemos eso como cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la bipolaridad y el trastorno límite de la personalidad. No estoy diciendo que que en este caso en concreto sea lo mismo, pero a lo que iba y respondiendo a la pregunta, que yo a veces también me lío mucho, sí hay un mayor riesgo de consumo de sustancias y ese mayor riesgo de consumo de sustancias tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Con ese sufrimiento, malestar o carencia afectiva que hay de fondo. En el momento que haya una carencia, un dolor o un sufrimiento muy acusado, ¿no? Va a haber un riesgo de consumo de sustancias, pero y lo habría en todos en ese sentido, ¿no? Porque va a ser nuestra manera de buscar el equilibrio. Hay una teoría, que es la teoría de la automedicación,
que entiende las adicciones como la manera que tiene una persona que no se encuentra bien de automedicarse. En lugar de... Es una manera de verlo. Sí, ¿no? Pero realmente es que, claro, y este es otro temazo, ¿no? Pero al final las drogas, ¿no? y los psicofármacos son lo mismo. Lo que pasa es que unos son legales y tienen un control muy estricto detrás, y la droga en ese sentido no, ¿no? Pero lo que se busca de fondo es lo mismo, ¿no? Lo único que es verdad que hay un médico, hay un médico supervisando y eso, y hay un control muy estricto en la producción de la sustancia, y en el otro no. Pero por eso también hay diferentes adicciones, claro. ¿Por qué hay unas personas que se enganchan al cannabis y otras a la cocaína? Cuando uno es un estimulador del sistema nervioso y otro en depresión. Pues por esa base, ¿no? Por esa necesidad de base que tiene cada uno. Vale. Y bueno, la segunda pregunta, que muy rápido y ya me callo y ya le dejo a Antonio que hable un rato. Bueno, que yo creo que la respuesta es básicamente parecida, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿crees que los confinamientos pueden haber llevado a un aumento en el consumo de abuso de drogas y alcohol? Y dice, sé que no es evidencia científica, pero vengo observando que amigos y familiares consumen más alcohol y drogas legales y no legales desde que empezó el COVID. ¿Has observado esto? A ver, yo es verdad que al no, lo que decía, ¿no? Ahora atiendo a población general, entonces no estoy ya tan en primera línea como estaba antes en cuanto a drogodependencia. Pero sí que a raíz de la pandemia ha habido un incremento brutal del malestar, del sufrimiento y de gente que necesita ayuda externa, ¿no? o profesional para salir del pozo. Entonces, desde ahí, pues entiendo que haya habido un mayor consumo de sustancias. Vamos, yo me encajaría perfectamente, pero por lo que decíamos, que en el momento en que hay una falta, vamos a buscar cubrirla, ¿no? Y creo que a raíz de la pandemia, pues ha habido una gran falta. Vale, quería hablar de algo que yo considero para mí gran lacra de tiempo. ¿Tú opinas lo mismo? Que para mí ¿crees que la depresión el gran lastre de la sociedad contemporánea? Toma ya. Joder. Antonio está calladito un rato, pero cuando las tira, las tira. Sí, hay que hacerle que hable más, que no tenga tanta oportunidad de pensar. Si la depresión es el gran lastre de la sociedad contemporánea. Sí. ¿Y lastre en qué sentido? Pues en referencia a lo que tú has comentado de que la falta de afecto está haciendo que la sociedad cada vez más tenga problemas mentales de tipo depresión, que haya más tristeza general por todos los problemas, la guerra, la crisis. Nos está llevando esta sociedad contemporánea que a veces los problemas incluso son buscados por élites y tal, a beneficio propio, y acaba arrastrando a las personas que sin merecerlo y sin estar conectados o con ellos acaban perjudicados. Sí. Entendiendo, ¿no? Entendiendo la depresión en este sentido como un poco un cajón desastre, ¿no? Y hablando más de enfermedad en general, ¿no? O sufrimiento muy acusado, traumas, sí que creo que vamos hacia eso, ¿no? Y que la población de a pie estamos pagando un funcionamiento que poco tiene que ver con nosotros. O sea, que somos un poco, en parte, producto de lo que está pasando, ¿no? De cómo se están tomando las decisiones. Sí, sin lugar a dudas. El otro día, no sé mucho, sé que lo escuché en la radio, ¿no? Pero había un término que me llamó la atención y con el que yo me sentí también un poco reflejada, que era
tampoco voy a saber, ecodepresión o algo así, ¿no? Pero era como la gente está cada vez como más desesperanzada y más preocupada por el cambio climático, por lo que está pasando. Sí. Entonces, claro, dice, bueno, a mí me resonó y dije, joder, porque yo es verdad que hasta ahora no había tenido, yo creo, no había sentido desesperanza como tal. Y en los últimos meses he sentido y he tenido un sentimiento de desesperanza en esos momentos un poco que creo que nos puede pasar a todos, ¿no? A la noche, cuando estamos un poco, que no tenemos con qué distraernos. Sí que tenía un sentimiento de desesperanza sobre lo que iba a pasar, sobre lo que estaba pasando, sobre el futuro, y creo que es algo que, bueno, pues que veo que nos va tocando a todos. Sí, yo en la radio acabé escuchando eso, no ecodepresión, sino era más ecoansiedad. Ecoansiedad, sí. Que las nuevas juventudes, pues eso, veían que el cambio climático era imparable y se estaban viendo que íbamos a un futuro, pues, de película de Hollywood que nos íbamos a extinguir. Entonces ven que por más que hacen no pueden ayudar, se sienten impotentes ante ese problema, son más conscientes del problema. Vamos, estamos en noviembre, casi en noviembre y hay 25 grados, 27 por esta zona. Yo no sé por el norte cómo estaremos, pero... Yo es que estábamos igual y yo estaba realmente preocupada porque yo le decía, nosotros aquí ha habido otras épocas que nos hemos quejado de todo lo que llovía, porque es verdad que se ha podido tirar un mes, os lo prometo, sin parar de llover todos los días. Entonces era como que pare un poco, ya sé que allí es muy necesario. Pero este año, ayer estábamos a 28 grados. Entonces yo sentía esta misma sensación de que pare de llover, lo sentía ya con el sol, era como no me toca estar haciendo esto, no me toca estar planteándome si ir a la playa, o sea, me toca estar en mi casita y que la tierra se empape. Comiendo castañas. Sí, pero es verdad porque sí que, y ese otro temazo que también creo que lo hablamos un poquito por encima, Willy y yo en su momento, yo sí que creo que también la salud mental de las personas va en consonancia en parte también con la naturaleza y esa parte también está completamente olvidada, ¿no? Justo hoy también lo estaba escuchando en un programa, la astenia otoñal, ¿no? Esto que la gente a veces empieza como la primavera, que empieza a estar un poquito más bajita de ánimo y que, bueno, pues que tiene como una depresión subclínica, diríamos. Realmente no es una depresión, sino que la sociedad nos obliga a ir a unos ritmos que realmente el cuerpo en ese momento quizá está en una etapa de cambio, ¿no? De cambio estacional, y que si a lo mejor, por ejemplo, los ritmos, que creo que he leído un poquito por ahí por encimilla, una pregunta de Susi, si por ejemplo el calendario laboral se adaptase a ese cambio estacional o de, no sé, o de la luna o de... bueno, pues quizás estaríamos un poco más en consonancia con el mundo y podríamos explicarnos muchos de los malestares inconscientes que a veces nos sorprenden, ¿no? Y se me cae el pelo y estoy más cansado, ¿Por qué será? sudo a las noches. Bueno, pues es que están pasando cosas que no nos han enseñado a leer. Sí. Y que lo asociamos o le buscamos sentido en la sociedad contemporánea y nos perdemos, y a lo mejor nos ponen medicación, porque también al hilo de lo que tú decías, Antonio, pues bueno, es verdad que la medicación cada vez está más en auge y esto es muy peligroso, muy peligroso. Sí, aquí es tómate unas vitaminas. Bueno, si fueran vitaminas. Bueno, por poner un ejemplo, pero el otoño es el mes de las vitaminas. ¿Te sientes decaído? Claro. ¿Te sientes...? No, otoño normalmente te entra morriña, empieza a llover, pero eso, hay unos cambios que nosotros mismos no asemejamos a la estación en la que estamos, entonces eso nos trastoca, aunque sea en nuestro profundo ser, nos trastoca. Claro, y si les pudiésemos prestar atención, si pudiéramos decir, no, eso, me voy a dar me voy a tomar vitamina, voy a estar más,
para trabajar más, para producir más, para estar más en el ritmo del día a día, pero si a lo mejor tuviésemos el tiempo necesario para decir, pues me voy a estar en casica tranquilo, viendo peli, comiendo castaña o cocinando o no sé, O haciendo mesa, sí, o haciendo comidas para... No sé yo si sentiríamos esa, ¿no? Si lo llamaríamos depresión, ¿no? O diríamos, mira, estoy donde tengo que estar, ¿no? Y con la energía necesaria para lo que tengo que hacer. Dejad que os cuente una cosa, porque viene a cuento y ya luego sigues tú, Antonio. Pero, bueno, vosotros sabéis que estuve 5 años viviendo en Brasil, ¿no? Llegué en 2014 y me vine para acá, para Inglaterra, donde, por cierto, ayer, volviendo a casa por la noche, salí en pantalón corto porque era parte del disfraz y volví y no tuve absolutamente ningún problema, no hacía frío, pero bueno, en fin. Pero volviendo a la historia, una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Brasil y empecé a hablar con gente y tal y que cual, ¿no? Es lo naturalizado y lo extendido que está el que eso, gente joven tenga, pues eso, pues cuadros de ansiedad, tenga problemas de depresión, problemas de sueño, y la cantidad de gente que yo he conocido que estaban tomando medicamentos controlados, de estos que ellos le llaman como de banda negra, que es de esto que el psiquiatra te lo tiene que retar y es súper, súper controlado. Pero gente joven, o sea, yo he conocido a gente joven de más o menos mi edad más o menos, que dice, no, es que yo si no tomo pastillas no puedo dormir por la noche. Y yo creo que eso también, en parte, es lo que habéis estado comentando, ¿no? Un poco ese tema del ritmo que la sociedad nos impone, ¿no? Y yo creo también el tema de la desesperanza, ¿no? Porque en Brasil esos años han sido años muy complicados, ¿no? De movidas políticas y... Lo puedes decir, extrema derecha, que... Sí, bueno, pero la extrema derecha al final fue más rollo para el final, pero yo desde 2014-2015, que era como el final así de, digamos, de los años buenos, entre comillas, es que fue para abajo. Y la cantidad de gente que yo conozco que, eso, ansiedad y rollo, y la gente en redes sociales y tal, hablando de tomar ansiolíticos, como quien habla de tomarse un regalí, ¿sabes? Como... yo aluciné, porque yo sé que en España, pues sí, hay mucha gente que toma, pero es que está como completamente naturalizado en Brasil. También tenemos que hablar, perdona que te interrumpa y ahora dejamos contestar a la experta. Ya he terminado, sí. En Estados Unidos tenemos la epidemia de los opiáceos, entonces es que las farmacéuticas, si tú les das vía libre, van a promover eso. Tú estás consumiendo... Sí, Alba, contesta, por favor. No, sí, que es el gran ejemplo en ese sentido, y que mi sensación es que nos dirigimos hacia ahí, ¿no? Y que en el momento en que haya una necesidad tan crítica, van a estar ahí las farmacéuticas para intentar cubrirla como buenamente pueden. Y es verdad que yo en consulta cada vez me encuentro edades más tempranas con diagnóstico y con una medicación, con un tratamiento detrás. Entonces, a mí me parece peligroso en el sentido de que al final también hay momentos de crisis donde uno desarrolla cierta herramienta que hasta no estar en crisis no puede desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante a veces poder tocar fondo para luego salir de eso, y la medicación, en algunos casos, que tampoco se trata de demonizar la medicación ni el tratamiento farmacológico, pero depende de en qué momento y etapa vital se ha pautado y bajo qué condiciones puede impedir eso, ¿no? Es casi anula el pensamiento, ¿no? Y la capacidad creativa que necesitamos en un momento de crisis, ¿no? Porque la creatividad viene de ahí, ¿no? Es una manera de sacar las castañas del fuego, ¿no? O de resolver un problema, ya sea matemático o ya sea una crisis existencial, pero es necesaria esa creatividad, ¿no? Y dejar y tener esa energía, bueno, y el tiempo y el espacio para poder desarrollar tus propias herramientas. Y
por ir despidiendo este segundo bloque, nos queda otro más, no sé, ciencia. Y me gustaría hablar de algo feliz, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el caso del que te sientes más orgullosa como profesional? Ostras. Las tira bien, Antonio. Sí. Y vengo con los deberes hechos. Hombre. Un caso que tú hayas dicho esto es un caso perdido y luego te lo encuentras después de 2 años de terapia y dices, mira, capó. Me ha venido uno en concreto, aunque sí que es verdad que, bueno, yo estaba recién, bueno, o yo siento que estaba un poco recién empezando, aunque ya lleva un par de años, pero sí que era, bueno, un caso cuando trabajaba en la clínica esta privada, de un hombre con problemas de consumo muy, bueno, pues estaba en una clínica pues, muy acusado, ¿no? Tenía problemas con la cocaína, una adicción al trabajo, porque, bueno, era de este tipo de casos más típicos, ¿no? De hombre con dinero, enganchado a la cocaína, pero para trabajar, porque tenía su propio negocio y bueno, era una cosa loquísima. Las horas que se podía, o los días, mejor dicho, que se podía tirar sin dormir. Muy difícil de vincular también, porque no es tanto, luego es verdad que estoy yendo a lo más llamativo, pero al final también muchas veces no es la cantidad que consumes, sino eso, ¿no? Como la capacidad de conectar que tenemos con las personas, ¿no? Y las personas las personas que llevan mucho tiempo consumiendo están a veces tan anestesiadas que no tienen esa capacidad de conectar, ¿no? Se abandonan, de alguna manera abandonan ya la posibilidad de vincular. Entonces, desde ahí, al principio fue como un poco tormentoso nuestra, digamos, relación terapéutica, y yo me tuve ahí precisamente, además, cuando él iba avanzando y ahí había, digamos, diferentes fases de tratamiento, y pasó las 2 primeras, que eran las más complicadas, y ahí fue en esas 2 primeras, las más complicadas, las que le acompañé yo, pero es verdad que entre todo el equipo decíamos que no iba a durar mucho esa mejoría, ¿no? Porque a veces vemos también esa capacidad de recaída, ¿no? Que alguien pueda recaer. Y me lo encontré años después, bueno, pues completamente, no sé si llamarlo rehabilitado, reinsertado en la sociedad a todos los niveles, con su pareja, se había casado, iba a ser papá, ¿no? Y los dos muy emocionados también de reencontrarnos, él muy agradecido, y para mí fue una sorpresa. Lo supe muy a posteriori, que todo había ido bien, pero bueno, a mí me emocionó mucho. Sí, y al hilo un poco de lo que comentabas, ¿no? Que salió otro estudio, en este caso aquí en Londres, ¿no? Que analizaron las aguas del río Támesis y para búsqueda de sustancias y tal, ¿no? Entonces, claro, por lo que parece, pues parte de las aguas residuales acaban yendo al río o de alguna manera llegan ahí y bueno, entonces buscaron sustancias y encontraron, pues, indicios de bastante cocaína, pero es curioso que el tema de la cocaína era que aumentaba mucho durante la semana y en el fin de semana, curiosamente, caía, cuando uno a lo mejor tiene la idea de que a lo mejor es una droga que es más recreativa o, en fin, o que las drogas en general muchas veces son recreativas, pero no, en este caso los que usaban probablemente la usan para trabajar, ¿no? Y en el entorno este de la, bueno, no se sabe, ¿no? Si en la City o dónde, ¿no? Yo sí que quizás es simplificar mucho, ¿no? Pero sí no, que sí. ahora me ha venido, no, digo lo que voy a decir, pero me ha venido ahora sí, ¿no? Que es verdad que en la clínica esta privada sí me encontraba a gente como con mucha necesidad de, o sea, o quizá, no sé si con la excusa, pero de producir o de hacer su trabajo. Yo siempre decía, el 70% hostelero, muchísima gente que se dedicaba a la hostelería
tenía problemas de cocaína. Entonces es verdad que eran personas que, digamos, el trabajo era el medio que de alguna manera explicaba ese enganche, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, desde ahí, pues a veces resultaba llamativo o las personas pues seguían manteniendo pues el área familiar, lo seguían manteniendo más o menos intacta, bueno, pues la casa, el alojamiento. Y luego cuando he trabajado, bueno, más en este servicio público, sí que son personas que no tienen esa, digamos, ese medio del trabajo, ¿no? O esa excusa o ese contexto para consumir y que son personas que ya llevan mucho tiempo, pues consumiendo de una manera quizá más dañina o más... Entonces, pero sin lugar a dudas sí que está muy relacionado el trabajo y, ¿no? Y ese mensaje que recibimos de hacer, producir y cómo al final el dinero que lo conseguimos a través del trabajo es lo que nos da la felicidad en parte, pues claro, es como se cierra el círculo, está todo muy bien montado. Y que la gente tiende también a valorarse a partir del trabajo, ¿no? Y al fin y al cabo a verse materializado, ¿no? en el trabajo. O sea, yo soy lo que hago y si no hago lo que hago bien, entonces yo no valgo nada como ser humano y no merezco ninguna compasión, ni amor, ni nada, ¿no? Y es como un poco la rueda del hámster, ¿no? Yo te quería preguntar, Alba, porque yo siento, especialmente imagino entre la gente joven, ¿no? Que está cambiando bastante el tema de la salud mental y de que ya se van rompiendo ciertos tabúes que a la gente no le da vergüenza, no tienen esa visión de que, no, espérate, que quien tiene problemas mentales son los locos, ¿no? O sea, yo estoy bien, ¿yo por qué necesitaría ir al psicólogo, ¿no? ¿Tú sientes que eso está cambiando? Y en el caso de que sí, ¿crees que falta mucho todavía por avanzar en ese aspecto? Para desmitificar el cuidado de la salud mental. El puto Instagram. ¿Se pueden decir palabrotas? Sí, se puede. Adelante. El puto Instagram, tío. Es que por eso no tengo, porque es que... o sea, ¿qué pasa con el Instagram? Es verdad que es que el Instagram es como una fábrica de mensajes de autoayuda y digo, claro, bueno, este debate lo hemos tenido también, lo he tenido con algunos compañeros, compañeras psicólogos, porque claro, yo ya no sé si es bueno o es malo, porque sí que es verdad que llega cada vez más gente joven. Nosotros, al ser un servicio público, tenemos que hacer una memoria y se registran, digamos, diferentes sectores de la población que llegan al módulo y la gente joven ha subido un montón. Claro, yo a veces me encuentro con chavales y chavalas que no hace falta, que vengan. O sea, quiero decir, a ver, es verdad que sí, está bien que busquen ayuda, pero que busquen ayuda con los colegas, con las colegas, con sus padres, que a lo mejor es verdad que no, pero muchas veces sí. Lo que pasa es que, o sea, ha habido un momento que siento que puede estar cruzando la línea de la moda. Y entonces yo contra eso me rebelo, porque es lo que hablábamos antes de la medicación también, ¿no? Es como no nos da la oportunidad de tocar fondo y en ese sentido, ¿no? Que ese tocar fondo nos ayude a impulsarnos. Ojo, es verdad que esto es muy polémico. Es muy polémico. hardcore. Sí, porque no quiero decir que ahora la gente toque fondo para que salga por sí sola, que psicóloga de mierda. No, pero sí que en gente joven, claro, gente joven, es que estamos hablando de una edad muchas veces que la crisis es parte de una etapa. En la adolescencia hay que pasar por una crisis y eso no se puede tapar, ¿no? Entonces, claro, no hace falta, o por lo menos yo, la manera que tengo o intento de trabajar es un poco acompañarla a que poco a poco
acuda a los recursos naturales que tenga en su entorno. Si no los tiene, ahí ya sí que estamos hablando de un problema que necesita de ayuda externa. Pero si tiene esos recursos naturales, hay que tirar de esos recursos naturales. El otro día, es que me ha venido un ejemplo de una amiga que es un poco obsesivilla y recién acaba de... Es un término técnico. Sí, tampoco está muy también en el lenguaje de la calle, pero acaba de empezar una relación de pareja y ella tenía muchas ganas de una relación de pareja y esta relación que empezase bien, ¿no? Y esta relación parece que ha empezado bien. Y no llevan ni 3 meses y además justo ese día le acababa también de conocer a él y se estaban planteando empezar terapia de pareja. Ah, bueno, así pues ya desde el principio. Para prevenir, decían, prevenir, y claro, ahí yo era como, pero bueno, disfrutar un poco, o sea, era como relajar el ano, ¿no? Pues tiene que haber conflictos, tiene que, ¿no? O sea, tiene que haber, también no hay que tapar todas las emociones negativas o los conflictos que aparezcan. Alba, no, hasta ahora no lo hemos hecho, pero yo creo que vamos a empezar a sacar clips del programa para la promoción. Sí. Este programa me va a dar por unos cuantos. No, pero no te preocupes. Consejo de psicóloga, relaja el ano. Pero básicamente crecer duele, ¿no? Como decía mi madre. Eso. Oye, qué grande tu madre. Mándale un saludo cuando la veas. Y sin estudiar psicología ni nada. Mándale un saludo como si no te estuviera viendo en directo. Bueno, mamá, que un beso que ya hablamos luego. Vale, pues, ya que ha introducido Alba el tema personal, ¿vale? Quiero hacer referencia, que lo hemos comentado antes de entrar en directo y tal, porque me parece un tema que me toca a mí personalmente también. Y es por tu trayectoria. Tú te sacaste, creo que era la licenciatura de 5 años, ¿puede ser? ¿Lo digo bien? No, yo realmente hice el grado y me quedé ahí a las puertas de la licenciatura. Vale. Yo hice el grado al final. Sí. Grado. Vale. Y te viste perjudicada de alguna manera por el cambio a Bolonia y esta obligatoriedad de una vez estudiado psicología, tener que sacarte otro máster que te habilitara para temas sanitarios. ¿Crees que ahí ¿Crees que es justo? O sea, creo que es un negocio a la par casi de la farmacéutica. O sea, bueno, pues me estoy encontrando... Bueno, y a mí me pasó, yo llevaba, porque no sé si lo comenté si me explayé mucho en el audio en ese sentido, pero yo llevaba 3 o 4 años ya trabajando en un hospital de día, en el hospital de día de drogodependencia, y a la hora de hacerme el indefinido fue cuando me echaron porque no tenía la habilitación. Hicieron, y es verdad que la empresa hizo todo lo posible por contratarme, pero al no tener la habilitación sanitaria me echaron. Y después de tener ya máster de drogodependencia en Deusto y tener también el experto en terapia familiar y de pareja. Y tuve que hacerme un tercer máster con lo que supone a nivel de tiempo y de dinero, bueno, pues que me pareció un desfase en el que no aprendí nada. Suele pasar. Joder, pero bueno, y es verdad que sé y algunos otros profesionales de otras ramas me han comentado que es parecido, pero bueno, en el caso que nos toca a los psicólogos y en cuanto a los máster que hay, porque hay luego muy poca oferta, entonces van subiendo los precios. Yo me acuerdo que un amigo, y además somos un montón de personas que hemos estado afectados por esto, ¿no? Y me acuerdo que un amigo que se lo iba a sacar 3 años después, el mismo máster costaba 3 veces más. Entonces, claro, las privadas se están lucrando de una manera increíble. Sí, para el que no lo sepa, en las privadas estamos hablando de 11.000 y 14.000 euros. Y yo cuando empecé y lo miré, era entre 4.000 y 6.000 euros. O sea, sí. Es que es una locura lo que ha subido. Aparte de la nota de corte, porque claro, como no hay plazas, el precio sube y la nota es...
Sí, es una cosa indignante, o sea, indignante. Eso sí que es titulitis, en toda regla, titulitis, que no te habilita, o sea, que es que realmente no te habilita para nada, no te da experiencia, no te da conocimiento. A ver, que ojo, que a lo mejor alguien me está viendo y ha hecho un máster general sanitario en una universidad que le ha enseñado muchísimo, pero es que lo que te encuentras es que no es así, es que necesitas el título y luego estás casi más perdido que al principio, porque luego sí que te tienes que hacer un máster. Normalmente la gente se suele hacer un máster más experiencial o privado, que ya puede ser en una escuela humanista, psicoanálisis, sistémica, para realmente aprender cómo hacer en terapia, porque si no... Y la especialización en sí misma, vaya. Sí, Debería de ser un máster. eso es. Pero bueno, pero yo estoy seguro de que todo eso al final vale la pena, porque después cuando ya tienes la habilitación y empiezas a ejercer, se gana un sueldazo también. Y no es así, pero bueno. Ya, lo sé. Lo sabe por experiencia también, ¿no, Guille? Hombre, te diré. Está la cosa malita. Sí. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Una pregunta sí que es más general, ya que estamos por el lado personal, ¿no? O sea, con todo lo que has contado de lo que has trabajado, con el tema de adicciones y además eso, a nivel social y tal, yo imagino que habrás presenciado historias muy, muy, muy tristes y problemones, ¿no? que la gente tiene. Yo te quería preguntar, y así un poco en general, como los psicólogos, ¿no? Porque yo siempre he tenido esa duda de cómo uno aprende a no dejar que todas esas historias que escuchas te afecten a nivel personal. Yo no sé, yo a veces digo, es que yo luego es que creo que no sé tanto como no sé, pongo en práctica como parece. Digo, es verdad que todos tenemos un poco a veces el síndrome este del estafador, de la estafadora, pero Uh-huh. yo me considero una persona muy sensible, pero luego tengo una capacidad de cortocircuitar a veces cuando salgo de la consulta que me sorprende, pero yo creo que es como pura necesidad, o sea, no es algo consciente, sino que el cerebro necesita cortocircuitar. Cuando el vínculo, o sea, cuando más difícil me ha resultado es cuando ha habido un conflicto directamente en el vínculo conmigo, ¿no? Uh-huh. No tanto al escuchar historias duras, porque sí que es verdad que, bueno, pues que he sido testigo de alguna manera secundario, ¿no? Pero o he escuchado historias muy, muy difíciles de vida. Ahí no he tenido tanto problema para no llevármelo a casa porque me siento afortunada, ¿no? Y creo que tengo los recursos. Al final, yo creo que uno en ese momento, cuando escucha ese tipo de historia, es consciente que es afortunado, ¿no? O afortunada, y que no se va a encontrar en una situación parecida, ¿no? Y que es muy difícil. Yo creo que para mí muchas veces es importante reconocer no me imagino cómo te tienes que estar sintiendo, ¿no? O cómo te sentiste en ese momento. Porque creo que no nos podemos llegar a imaginar, hasta que no vivimos esa situación, ¿no? La intensidad de esas emociones. Entonces, desde ahí creo que no tengo tanta dificultad para no llevármelo a casa. Pero cuando ha habido un ataque, un desafío, un conflicto al vínculo terapéutico, ahí es donde sí se me ha hecho difícil, ¿no? ¿Qué está pasando con este paciente? O por qué, bueno, hay personas que, como decimos, pues bueno, hay personas que están muy malitas y que se pueden sentir fácilmente heridas por atenderles tarde o por cambiar la cita, ¿no? Pues me ha estado pasando estas semanas porque, bueno, pues he estado de baja por otros motivos y al cambiar la cita, claro, para esa persona esa cita era importante. Entonces, lo que puede ser para uno de nosotros cambiar una cita, a la otra persona le puede suponer todo un mundo, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando hay ese tipo de modificaciones, de cambio, de imprevisto en el vínculo, es cuando a mí me cuesta no llevármelo a casa.
y pues necesito mi propia terapia, ¿no? Claro, esto no lo hablamos en el audio, pero yo me sigo formando a día de hoy de una manera más formal en sistémica, en terapia sistémica, que es un enfoque dentro de la psicología, pero llevo ya 4 años, yo creo, haciendo psicoanálisis, yo como terapeuta. O sea, yo como paciente, perdón, qué lapsus, si me escuchase mi terapeuta. Yo como paciente. Seguro que encontraría una explicación freudiana. No sabes tú. Pero bueno, eso te hace persona, ¿vale? Matizar en el hecho de cambiarle a alguien la cita, vamos, pues te haces más persona aún si cabe. Claro, y yo creo que eso es importante. Y ahí también esos momentos de crisis con el paciente, yo siempre digo, es material de trabajo, ¿no? Como decíamos antes, al final para mí la terapia, el objetivo de la terapia es que la persona viva un vínculo sano y seguro, aunque sea de una manera más forzada, ¿no? A través de la terapia, pero al tener un vínculo sano y seguro conmigo, ¿no? Y que esa persona, por ejemplo, se pueda enfadar conmigo y que yo pueda recoger ese enfado, ¿no? Y decir, mira, lo entiendo, esto ha sido difícil para ti, entiendo que la sesión significaba mucho y ha tenido que cambiar, que yo simplemente acoja a esa persona, la escuche y la calme, como haría un papá o una mamá con su niño pequeño cuando se enfada o se frustra, ahí ya está cambiando algo, ¿no? Entonces, aunque son momentos muy difíciles y difíciles para mí, sí que son oportunidades de trabajo que muchas veces donde las personas más crecen, ¿no? O crecemos, en este caso hablando de mí como paciente. Yo ha sido muchas veces el entrar en crisis con mi terapeuta lo que me ha dado, pues esto, ¿no? Para reflexionar muchas cosas que estaban de fondo y que hasta ese momento no estaban saliendo. En referencia a lo que estamos hablando, ha hecho Siuxi en el chat una pregunta muy buena. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Ver. ¡Qué silencio! Sí. Es que claro, es que son muchas cosas. Es que qué pregunta también. Es que qué pregunta, es que de verdad. No, yo creo que ver como seguir sorprendiéndome de qué diferentes somos unos de otros, ¿no? Es como ver toda esa variabilidad de respuestas, de maneras de ser, entonces, y que sea a través un poco, es que sé que soy muy pesada y lo he repetido mucho, ¿no? Pero a través del vínculo, eso es muy bonito. Yo a veces salgo, y además es que es muy guay, yo a veces salgo como diciendo, qué persona más bonita, pero es que cómo no se está viendo lo bonita que es, ¿no? Entonces, a veces me sigo planteando un poco el porqué, ¿no? Pero me gusta ser un poco ese espejo que devuelve una imagen de, tío, pero si eres, en resumen, a veces nuestro trabajo es como repetir que todo está bien, ¿no? O que tienes capacidad, o que puedes, y eso es muy bonito. Llegar al paciente y decirle, que no es para tanto, hombre. No, eso no. Ya, eso lo sé. No. Hay una canción muy chula que a veces me gustaría poder dedicársela a todos los pacientes a la vez y no sé, bueno, a las personas a las que atiendo a la vez, ¿no? Y es imposible. Esta canción es para todos los pacientes. De Kevin Johansen, que se llama La gente bonita o algo así, ¿no? Y cuando la escucho siempre pienso en ellos, en ellas, en esas personas a las que atiendo y digo, jo, que... Vale, pues nos la apuntamos para oírla más ya, tarde o mañana. Aquí no ponéis música, ¿eh? Es que, bueno, un día de esto vamos a traer a un abogado especializado en temas de derechos de autor para que nos explique por qué no podemos poner música en Twitch. Qué pena, tío. Me encantaría ponerlo, pero es que si no eres láser es complicado. Pero toda la música que se escucha es libre de derechos y gratuita para su uso en podcast, en YouTube, en Twitch. Y en la boda de tu primo. Si os gusta... Oye, no estoy escuchando el tonillo de fondo, ahora que lo decís.
O Sí, sea, está sonando, pero está muy bajo, porque Vale. se me han quejado por línea interna. Vale, vale, vale. es que estaba empezando a subir otra vez y digo, oye, ya verás tú que nos la vamos a liar. Pero bueno, Ya. al final nos ha notado. ¿Qué te iba a preguntar? Yo me acuerdo que en aquel encuentro que tuvimos en Granada, que al final qué pena, porque nos vimos un ratico y dejamos muchos cabos abiertos, muchas cosas Sí. en el tintero, me dijiste que tenías algunas teorías que no son, digamos, parte, digamos, del mainstream. Y no me acuerdo exactamente a qué te refieres, o no sé si es alguna de las cosas que has comentado aquí, pero si te apetece hablar un poco de ello en este último ratito que tenemos, pues adelante. Bueno, era un poco, o sea, sí que es verdad que hay dos enfoques que me, bueno, que me acompañan a día de hoy, y que es el enfoque feminista, ¿no? Y la terapia feminista, porque sí que creo que muchos de los sufrimientos que nos encontramos en terapia tienen que ver con las diferencias de género, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero qué importante que les pongamos nombre, igual que antes hablábamos de lo de las estaciones, ¿no? Del cambio estacional y de poder entender lo que nos pasa desde ahí, pues también con el tema del feminismo, ¿no? De la desigualdad. Entonces creo que muchos de los sufrimientos, tanto en hombres como en mujeres, porque en hombres, y ahí sí que hay como una diferencia muy clara, los hombres traen como una dificultad, un desconocimiento de todo lo que supone el mundo emocional y desde ahí se desbordan, se desbordan muy fácilmente, ¿no? Cuando contactan, cuando ciertas circunstancias vitales le hacen contactar con eso, ¿no? Bueno, y las mujeres yo creo que es por la por la posición injusta en la que se encuentran socialmente, ¿no? En las que se encuentran expuestas a, bueno, pues a mucho sufrimiento, ¿no? Sobrecarga. Entonces, esto es un enfoque que intento tener en cuenta a la hora de hacer terapia, pero me es difícil y es complicado porque es como que tengo que estar atenta a muchos elementos y variables y es como, joder, y ahora añádele esta, hombre, y esto, y esto. Entonces, pero bueno, lo intento y sigo intentando, pues eso, aprender desde ahí. Y luego lo que hablábamos también, más, aunque ahí todavía no he logrado introducirlo, me acompaña más a nivel personal, pero luego en terapia me es difícil, pero sí quería investigar más sobre eso y poder también pues, escribir, y que tiene que ver con el tema de lo que hablábamos antes, ¿no? De ir en consonancia con la naturaleza. No sé, es la primera vez que lo defino así o lo hablo así. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Como creo que nos estamos alejando cada vez más, ¿no? De la naturaleza, del planeta, de los ciclos, y desde ahí nos estamos perdiendo mucho conocimiento sobre nosotros mismos y lo que nos va pasando. Y que desde ahí estamos enfermando. Yo hace 4 años, también, hace 4 años yo creo ya, no, hace 3 años. Bueno, justo antes de que empezase la pandemia. Me mudé, pasé de vivir en un piso en la ciudad al campito, a un baserri en mitad, a un caserío en mitad del campo. Y desde ahí para mí ha sido terapéutico y he sabido, ¿no? He ido aprendiendo cosas de mí que creo que en la ciudad estaban completamente, bueno, pues tapada. Entonces, sin lugar a duda, pues creo que eso es como, creo que la naturaleza es fuente de bienestar y Completamente lo de estamos acuerdo. perdiendo, esa fuente de bienestar. Súper de acuerdo Bueno. contigo. Y yo estoy completamente de acuerdo, y además que es que es lo típico que se dice en los pueblos, ¿no? Que aquí se vive muy bien, se ve muy tranquilo y tal, y es que a veces se nos olvidan esas cosas, ¿no? Bueno, Alba, vamos a ir terminando, te voy a lanzar la ¡Hala! pregunta. ¡Qué rápido! Sí, es que, joder, tenemos 1 hora y media solo. No, sí, yo pensaba 1 hora. Pero bueno, te voy a lanzar la última pregunta, que es la pregunta que le hago a todos los invitados, pero además tú especialmente me has dejado a huevo porque hemos estado hablando
de psicología, de drogas y de música. Yo te quería preguntar desde el punto de la psicología, ¿qué opinas de Zetangana? Eso es lo que le pregunta. Casi prefería que me preguntase, ¿y tú qué consumes? ¿Y tú qué te... No, eso... No, que luego la gente se copia y no es plan. ¿En serio esa es la pregunta? Pienso que es un imbécil. O sea, pienso que es un imbécil narcisista. Por utilizar una palabra, por hilarlo con lo mío. Con lo mío voy a decir narcisista, pero vamos, tampoco he hecho un perfil muy exhaustivo. Me gustaría... Pucho, si nos estás viendo, este programa nos hace responsable de las opiniones vertidas, así que por favor no nos demandas a nosotros. Si quieres demandarla a ella, bueno, no, por favor, no. Nos contactas y te pasamos ya los datos y eso para que llegue la denuncia bien. No, hombre, no, sé bueno, Pucho. No será colega. No, que yo sepa, no. Que yo sepa tampoco, pero bueno, pero ahí queda la pregunta. Oye, María Ilusión, que me denunciase Zetangana. Bueno, no sé, yo es que a mí me gusta estar de buen rollo con todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre que se pueda, ¿no? O sea, por aquello de, la naturaleza y tal, ¿no? A todos que se ve mejor. Ya, es que es verdad, pero por eso digo, a mí me queda mucho por trabajar, porque es verdad que la naturaleza me pone en sintonía con cosas positivas, pero es que tengo una parte hater, y claro, es que me lo has puesto a huevo con Zetangana, en ese sentido es como me sale muy rápido. Pero porque también, si nos ponemos un poco más serios, sí que diría que representa una masculinidad que a mí, a día de hoy, me genera mucho rechazo. Entonces, Zetangana, yo qué sé, tómatelo como quieras. Si lo del imbécil narcisista o masculinidad que me genera rechazo. Muy bien. ¿Antonio? Pues nada, preguntarte, Alba, que si te lo has pasado bien y si quieres añadir algo más de lo que... Ya sabemos que Instagram, ni Twitter, ni nada. Ni Zetangana, por supuesto. Ni Zetangana, no. No, he estado súper a gusto, la verdad es que no me esperaba. Es verdad que es tal cual lo habéis introducido, ¿no? Como una charla entre colegas, así un poco más dirigida, ¿no? Pero no, me he encontrado muy a gusto. Me ha ayudado a mí también a responder algunas preguntas que a veces no respondo, no tengo tiempo, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante. Y nada, yo encantada. Cuando queráis, yo una segunda parte me apunto. Yo por mi parte, encantado de haberte conocido. Eres bienvenida aquí cuando quieras otra vez. Y poco más, Guille, todo tuyo. ¿Todo mío? ¿Vas a hacer cerrar a mí? No, el penúltimo, el penúltimo es tuyo. La última es mía. No, nada, pues eso, agradecerte, Alba, que te hayas apuntado a este invento que nos hemos sacado de la manga, que me alegro tener la excusa de pasar un ratito hablando contigo y eso que, bueno, y que aunque no sea enfrente de las cámaras, pero eso, espero que continuemos este contacto más de seguido. Sí, eso. Aunque sea en otros lares. En otro programa. En otro programa. Bueno, pues nos despedimos y esperamos veros en 2 domingos por aquí. Si Biden y Putin quieren. Hace 2 semanas. Y hasta entonces, buenas noches y buena suerte a todos. Hasta luego. Gabón. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos en 2 domingos a las 7 de la tarde en Twitch. Y si te has quedado con ganas de más, también estamos como Sota, Caballo y Rey en YouTube, Twitter y en las principales plataformas de podcast. ¡Hasta la próxima!